en esta jornada, que como sabéis se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina de transformación digital Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme puestas en marcha por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Para ello estamos desarrollando una serie de acciones entre las que se encuentra la jornada de hoy. Quiero pediros que por favor mantengáis las cámaras y los micrófonos desconectados y que nos hagáis las preguntas a través del chat. Al final intentaremos dar respuesta a todas ellas. En caso de que se nos quede alguna pendiente, la publicaremos en la web, os la responderemos offline. Pediros también un par de minutos para cumplimentar el formulario que os enviaremos a través del chat y a través del correo electrónico, que nos sirve para obtener información, gracias a la cual diseñamos las jornadas basándonos en lo que nos contáis, en vuestras necesidades y en vuestras preferencias. Por último, recordad que la jornada está siendo grabada. Hoy seguimos con una nueva jornada del ciclo de transformación digital de las pymes, los talleres de transformación digital, de la mano de 3TV ClearDesk. En la jornada de hoy veremos la transformación digital y los costes. Digitaliza tus operaciones. Para ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Galán, compañero de 3TV ClearDesk, quien ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones. Miguel Ángel, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Iñaki. Pues muy bien, procedo a compartir la pantalla y comenzamos. Bueno, hoy, como bien ha dicho Iñaki, la sesión versa sobre la transformación digital y la digitalización de las operaciones. Para ello, vamos a adelantar. Hoy la clase va a ser, la sesión va a ser eminentemente práctica y le vamos a dar un enfoque muy diferente. Bueno, ya nos conocemos, somos expertos en mejora de operaciones y gestión de operaciones industriales y proyectos de mejora y sobre todo en el aspecto de poder llevar la digitalización a las pymes de forma práctica y de forma, digamos, rentable para mejorar su negocio. Como objetivos en la sesión de hoy vamos a ver cómo la transformación digital genera ahorros en el entorno de las operaciones de negocio, las operaciones de la pyme, industrial o no. Y asimismo vamos a ver aplicaciones con herramientas prácticas que mejoran la competitividad y la capacidad de mejora de los entornos de la pyme. Vamos a hablar de digitalizar operaciones, procesos, metodologías y POC, pero vamos a darle la vuelta un poco a la sesión y vamos a cambiar el enfoque. Vuelvo a presentarme, yo soy Miguel Ángel Galán, soy director de operaciones de la empresa Biepsa. Biepsa fabrica bienes de equipo y de producción, es una empresa que genera que tiene una plantilla de unas 25 personas, tiene parte de calderería, tiene parte de ingeniería, gestión de compras, recursos humanos, asistencia técnica, etc. El objetivo de la compañía es fabricar fundamentalmente equipos de ventilación industrial, sistemas también de refrigeración. Y bueno, pues recientemente nuestro gerente, que es el propietario de la empresa, pues ha asistido a distintos seminarios, sesiones acerca de la digitalización de pymes, las oportunidades que se abren para el negocio y hemos mantenido una reunión en la cual bueno, hemos pretendido analizar cuáles son las opciones o cómo pueden beneficiarse la empresa de estas nuevas tecnologías. Hemos procedido a hacer un análisis de, bueno, desde el punto de vista de operaciones, cómo nos afecta todo nuestro entorno. Y bueno, hemos empezado, digamos, a relacionar problemas o situaciones que nos gustaría poder mejorar. Por ejemplo, en relación con los clientes, nos encontramos frecuentemente sometidos a cambios en los modelos, en los diseños, a las novedades, a las condiciones, a los requerimientos, y esa información nos suele llegar bastante tarde porque bueno, tiene que pasar por distintos, pues, el equipo comercial pasa a ingeniería nos comunica a operaciones y luego pues bueno, vemos que no somos suficientemente ágiles a la hora de implementar sobre todo la necesidad de personalización que tiene nuestro producto, que son bastante altas. Por otro lado, también vemos que la gestión que realizamos con los proveedores dista mucho de ser inmediata o ser razonablemente cercana, puesto que la cadena de comunicación normalmente
se dilata, también hay confusiones, estamos cambiando continuamente la planificación del proveedor, más que nada porque dentro de lo que es la cadena de información, desde nuestro cliente hasta nuestro proveedor, la información no transita de la forma más adecuada, incluso dentro de la propia compañía es complicado a veces seguir el estado último de los pedidos o de los proyectos. También sabemos por experiencia, y porque el departamento comercial así nos lo transmite, bueno, pues que la competencia realmente está ofreciendo unos plazos de entrega y unos precios a los cuales cada vez nos cuesta más trabajo llegar, porque realmente no hemos sido competitivos siempre hasta ahora, somos razonablemente flexibles y adaptables, pero últimamente vemos que estamos perdiendo una serie de ofertas que antes no solíamos perder, básicamente basadas en cuestiones de precio y sobre todo en capacidad de adaptación a las exigencias cada vez más particulares de los clientes. Y estamos viendo que la competencia sí está consiguiendo hacerlo. También, por otra parte, dentro del equipo, pues evidentemente hay cierto malestar porque, bueno, la información o la comunicación entre los equipos muchas veces no, bueno, el equipo, no, repito, somos 25 personas y no es todo lo fluida que debiera ser porque perdemos mucho tiempo comunicándonos vía email, hablando unos con otros, manteniendo reuniones largas a las que pocas conclusiones se producen. Tenemos la sensación, la impresión de que no somos razonablemente eficientes en nuestro trabajo, porque básicamente bajo el punto de vista de las operaciones, lo que queremos ser es altamente competitivos, queremos entregar el máximo valor posible al cliente y ahorrar costes para ganar dinero. La empresa tiene que ser rentable y eso descansa en gran medida en la parte de producción. Bueno, por ello lo que hemos hecho ha sido un análisis, una reflexión acerca de, bueno, de qué podemos estar haciendo mal. Nuestro negocio es altamente manual, es intensivo en mano de obra, con lo cual, bueno, lo que es soldar, plegar, montar, ajustar, no se puede hacer, digamos, de una manera mucho más rápida de lo que hacemos, porque realmente el sector no está altísimamente tecnificado, pero contamos con un equipo de grandes profesionales y que, lógicamente, saben hacer su trabajo y se pasan todo el día dedicado a sus tareas. Entonces, dado que, como digo, la mano de obra es muy intensiva en nuestro negocio y no podemos recortar tiempos de fabricación, así como una inversión fuerte económica en cuanto a bienes y material no generaría grandes ventajas porque nuestros proyectos son unitarios, los lotes son pequeños, tenemos escasa repetibilidad, con lo cual automatizar una línea de fabricación no tiene mucho sentido. Entonces, intentamos darle la vuelta e hicimos el siguiente análisis. Estuvimos viendo qué ocurría en general con los pedidos desde que entran hasta que acaban y nos dimos cuenta de que realmente, bajo el punto de vista del pedido, pasábamos poco tiempo trabajando en él. No dejamos de trabajar en ningún momento, pero no de forma continuada. Hay periodos de tiempo, desde que se recibe una orden de pedido hasta que se entrega, en los que, lógicamente, no estamos trabajando de continuo sobre el pedido. Estamos viendo, como decía antes, que la competencia está entregando antes y descartamos que puedan fabricar, por decir así, en las operaciones al doble de velocidad, con lo cual estamos llegando a la conclusión de que se organizan mejor, están aprovechando otro tipo de herramientas para reducir el tiempo no dedicado en el que no se añade valor a los proyectos. Con lo cual, bueno, pues estuvimos comentando el asunto, recurrimos a una consultora y nos acordamos tratar de marcarnos un objetivo muy ambicioso, que era reducir al máximo el tiempo en el que no estamos produciendo. No estamos produciendo de forma continuada sobre el pedido. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no tenemos la información, porque aquello que hacemos ha surgido una revisión y tenemos que repetirlo, los reprocesos, los tiempos, digamos, de falta de coordinación o que el cliente no nos ha enviado información, etcétera. Todo lo que conocemos a lo largo de nuestra vida profesional obviamente nos aleja de una posible reducción de plazo. Entonces abordamos el proyecto de digitalizar nuestros procesos. ¿Para qué? Para tratar de minimizar el tiempo de no valor añadido, para mejorar la comunicación, mejorar la fluidez de la información, porque nos damos cuenta, así como el soldador no puede soldar más rápido, lo que sí
podemos evitar es que esté a la espera de información o que bien esa información que él necesita sea errónea o no esté correctamente comunicada. Nos centramos, por tanto, en controlar todo el flujo de información, en compartir esa información, en hacerla común, que todo el mundo estuviese al tanto de los asuntos, y desde el punto de vista de operaciones necesitábamos ser informados inmediatamente de cada vez que se conseguía un pedido, lógicamente para poder gestionar su planificación, aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Necesitamos conocer igualmente lo que son urgencias, lo que no, los plazos que se dan, lo que se compromete. En definitiva, toda la cadena de valor necesitamos que esté mucho más integrada y sobre todo con una información compartida que persiga el objetivo, como digo, final de entregar el máximo valor al cliente al menor coste posible. Entonces, basándonos en eso, hemos ido realizando una serie de proyectos en los cuales fundamentalmente lo que hemos ido es gestionando flujos de información para ver cómo éramos capaces, qué impacto podía tener a la hora de reducir esos tiempos de reacción. En resumen, hemos ido desarrollando una serie de procesos dentro de la empresa que en definitiva nos han permitido o nos permitan monitorizar la situación del negocio, la situación de las operaciones y poder maximizar la efectividad del trabajo. Bueno, como decía, desde el punto de vista de operaciones es muy importante conocer la realidad del negocio en el momento en que se produce una venta, por ejemplo. Asimismo, tener toda la información posible a la hora digamos, de materiales, de requisitos, etcétera, para emprender todo el proceso de planificación. Entonces propusimos a comercial, a la fuerza comercial de la compañía, ejecutar un proceso en el cual, bueno, pues todos estuviésemos de acuerdo en un estándar a la hora de compartir la información y pudiésemos recibir consultas del cliente y que pudiésemos ofertar en ese mismo proceso y que en caso de que ese proceso efectivamente pasará a pedido, tuviésemos una notificación inmediata. Entonces, bueno, pues con una herramienta de automatización lo que hicimos fue elaborar este proceso y lo vamos a ejecutar de una manera real ahora mismo para ver un poco cómo funciona. Nosotros estandarizamos la forma en la que recibimos la información, por ejemplo, tenemos una llamada, un email, etcétera, y lo que queremos es, por ejemplo, acordar una visita con un cliente. Bien puede ser también elaborar una reparación, un servicio de asistencia, una reunión sobre un nuevo proyecto. Definimos, digamos, qué tipo de información necesitamos. Podemos indicar si es un cliente nuevo, si no lo es. Por ejemplo, Antonio Hernández, pues una dirección, Méndez Álvaro. Bien. Damos una serie de datos de manera que siempre tenemos la información del cliente directamente estandarizada y vamos teniendo una ficha en la cual luego todos nos vamos a beneficiar, digamos, de tener ya una única vez la información y no vamos a perder el tiempo pudiendo buscarla en otros puntos. No sé si tenemos, yo me gustaría en este proceso que vamos a lanzar simplemente para verlo, me gustaría contar con la participación de algún participante. Si me pasa por el chat el email, vamos a poder, digamos, interactuar con el proceso, ¿de acuerdo? Si sois tan amables, si alguien se ofrece, metemos el mail y vamos a ir lanzando. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es gestionar una visita comercial. ¿Esto está ligado con operaciones? Evidentemente, en principio no es el proceso típico de operaciones, pero repito que necesitábamos tener visibilidad de toda la cadena de valor, por lo cual fue el proceso que decidimos mantener. ¿De acuerdo? Bueno, no tenemos en el chat ninguno. Bueno, no vamos a esperar. Voy a poner mi dirección de email. Fecha solicitada la visita, por ejemplo, hoy. Visita para las 17, perfecto. Y asignamos una visita a un comercial, en este caso voy a ser yo también. Otros comentarios y adjuntamos. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Aquí lo que estamos haciendo es lanzar un proceso en el cual, lo muestro aquí en pantalla, desde operaciones, pero no solo de operaciones, sino de todo el departamento comercial, incluso de la dirección, vamos a estar al tanto siempre de cada uno de los pasos que se van siguiendo en el transfer o en el funnel del departamento comercial. ¿Para qué? Para que cuando finalmente un pedido pueda ser ofertado,
nosotros recibimos de forma automática en el proceso la información directamente, sin intermediarios. No necesitamos esperar a que el comercial vuelva a la oficina, a que el comercial tenga un rato para mandar un email, el comercial tenga... No, hemos automatizado ese proceso de manera que en el momento en que el comercial tiene conocimiento de que pasa a pedido, nosotros también, de forma inmediata. Aunque no seamos el siguiente proceso, porque luego podrá ir al ERP, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya automáticamente ya vamos a estar informados, ¿vale? Tendremos toda la información aquí y lo único que tendremos que hacer es esperar. Nosotros todavía no estamos viendo esto. Recibiremos una notificación cuando el proceso cuando la oferta pase a pedido. Bueno, dejamos ese proceso así y seguimos. Ya tenemos toda la cadena de valor, nos va a llegar el aviso de cualquier pedido que se consiga en la empresa y dijimos, bueno, ¿y por qué no con ese pedido aprovechamos y generamos o utilizamos alguna herramienta? Claro, porque no queríamos, no disponemos de un ERP costosísimo, ni mucho menos de un módulo de fabricación. Los pedidos, bueno, pues todavía los llevamos de una manera más o menos manual, en Excel, en algunas hojas de cálculo, etcétera, tablas, pero nos hablaron también de la posibilidad de gestionar los pedidos de forma visual. Entonces pensamos, bueno, oye, ¿y si tenemos todos los pedidos en una pantalla? El taller no es muy grande, los tenemos en una pantalla y cada vez que entra un pedido, ya digo, sin tener ERP porque no lo tenemos, lo ponemos a disposición de toda la plantilla para ver exactamente la carga de trabajo que tenemos y entre todos visualizar los problemas que hay, la fase en la que se encuentra, para que yo, por ejemplo, como director de operaciones, tenga siempre la visibilidad de cómo se encuentra la producción y ser capaces, digamos, de detectar dónde están los problemas de una manera muy, muy sencilla. Además, esto, por ejemplo, gustó mucho a la gente porque la pantalla que compramos era una pantalla táctil en la cual directamente nosotros podíamos dar por finalizado nuestro trabajo arrastrando la figura, con lo cual no hay que escribir, no hay que hacer partes de horas, no hay que hacer ningún tipo de gestión, simplemente mover una tarjeta en una pantalla. Bueno, pues esto está funcionando bastante bien. Luego, basándonos en este mismo criterio, como vimos que funcionaba la metodología, pensamos también en que podríamos ganar mucho tiempo y mucha capacidad de reacción si fuésemos capaces de compartir la información con el cliente. Es más, siempre ha habido como una gran... siempre ha habido como... Siempre ha habido como una gran necesidad reticencia a llamar al cliente para consultar, para preguntar, porque, bueno, pues, no sé, de alguna manera se supone que nosotros sabemos de nuestro trabajo, pero no estamos en la cabeza del cliente. Y el cliente muchas veces también nos consta que anda a ciegas con lo que hacemos o dejamos de hacer, solo depende de aquello que le contamos. Entonces, para generar confianza y sobre todo ser muy ágiles a la hora de reaccionar con los cambios, invitamos a un cliente de prueba a que monitorizase sus proyectos con nosotros compartiendo un panel Kanban. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, cada vez que tenemos una consulta, cada vez que tenemos una necesidad de información, un requerimiento, ya no estamos usando el correo electrónico, estamos gestionando las comunicaciones a través del Kanban para enriquecer toda la vida de ese producto, de ese proyecto y para que el propio cliente y nosotros tengamos la misma información compartida, de manera que el número de llamadas, el número de reuniones, el número de urgencias se ha reducido notablemente porque estamos informados en todo momento en ambas direcciones. Hay una comunicación bidireccional, ¿de acuerdo? Entonces estamos, la verdad que muy contentos con esto porque sobre todo tenemos una sensación de mayor control sobre los proyectos, el cliente tiene toda la transparencia y evitamos gran cantidad de llamadas que simplemente se pueden evitar conectando con la aplicación y viendo un poco el transcurso. El propio cliente se autocontesta, no necesita preguntarnos qué hay de lo suyo. Más cosas que hemos ido haciendo. Bien, pues como ya íbamos gestionando los proyectos, también empezamos a bajar al nivel operativo para tener información de lo que pasaba en planta. Entonces, creímos que un buen proyecto, un buen proceso, podría ser definir qué ocurre cuando llega un material, perdón, cuando queremos hacer un acopio de un material. Es un proceso de compra, lógicamente, pero lo que quisimos es que fuese transparente y que más de una persona
no solamente el jefe de compras pudiese ejecutarlo, sino que realmente las solicitudes de pedido fuesen accesibles para una persona, tanto evidentemente para cierto orden de compras, no estaba abierto a todos, pero sí que fuese sencillo, incluso a nivel de planta, solicitar materiales. Entonces, lo que hicimos fue elaborar otro proceso muy sencillo en el cual nosotros describimos lo que necesitamos, la cantidad, cuándo lo necesitamos y, si lo conocemos, el precio objetivo. Y normalmente también para ayudar al departamento de compras aportamos un proveedor de referencia, que en este caso el proveedor de referencia va a ser, digamos, contactado por el proceso para establecer ya un proceso, digamos, clásico de interacción entre, bueno, petición de oferta, oferta, validación, etcétera, e información automatizada al solicitante de cuándo viene el material. Todo esto, como digo, sin descolgar el teléfono ni gestionarlo por email. De hecho, lo que nos ha permitido esto es mantener, digamos, todas las transacciones y los aprovisionamientos conocidos por todos. Ya no dependemos de una llamada al jefe de compras para saber cómo está cada cosa. No tenemos que interrumpirle porque lógicamente tiene mucho trabajo. Ahora podemos hacer un seguimiento de todo lo que hemos pedido, todo lo que necesitamos directamente, porque ya lo que hemos hecho ha sido generar un pedido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tornillería de métrica 12, 12 por 50, ¿vale? Pues sí, no, es una 2, por ejemplo. Cantidad solicitada, ponemos 200, fecha de necesidad, le decimos que mañana, por ejemplo. Precio, lo desconocemos. Y el proveedor de referencia, aquí volvemos a lo mismo. Si tenemos si alguno de los participantes quiere facilitar por el chat un email, él adoptará el rol de proveedor y podrá ver, digamos, cómo interactúa el sistema con él a la hora de solicitar ofertas, precio, conformidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, este lo dejo así un poco abierto bueno, también lo podemos poner en marcha con el mismo de antes. Finales en IMA. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues igualmente ya lo que tenemos es otra orden de compra lanzada en la cual hay una evaluación preliminar, lógicamente, del jefe de compra, por ejemplo, o de quien definamos, en este caso sí, es el jefe de compra, y en la cual va a seguir su flujo. Nosotros ya hemos solicitado el material y no vamos a necesitar llamar a nadie para atender, o sea, para saber, digamos, cómo está ese pedido, ¿no? Porque de hecho contactamos directamente con el proveedor. Somos capaces de evitar llamadas asignando tareas directamente a las personas en este caso el proveedor del material, deben dar respuesta. Bueno, empezamos avanzando con esto y ahora sí, ya como, bueno, pues una cosa importante, ya que veíamos que desde planta éramos capaces de pedir cosas. De hecho, incluso, permitidme, por ejemplo, también aquí, otro proceso que lanzamos con bastante éxito es la recepción de materiales. Es decir, cada vez que llega un material, pues el almacenero normalmente pues, tiene que andar moviendo documentación, avisando, o sea, rellenando, recibiendo digamos, la mercancía, validando y tal. Bueno, lo que hicimos fue facilitar digamos, la tarea, estandarizando la información que necesitamos recibir y poniéndola, vuelvo a repetir, en común para toda la empresa. No hay que depender del almacenero, de la persona que da entrada en el almacén, pues bueno, pues para saber si ha llegado una mercancía o no. En el momento en que llega, lo conocemos todos. Es más, desde este propio proceso, lo que hacemos es, en caso de incidencia, contactar directamente con la persona que tiene asignada esa responsabilidad, bien tanto de la recepción administrativa como de la recepción de calidad. Con lo cual, en un único paso, estamos generando las tareas correspondientes a la gestión administrativa y a calidad. Todas las entradas quedan identificadas, todas las entradas quedan a disposición de todos y en caso de que exista algún tipo de incidencia, automáticamente se vincula a las personas a las que les afecta. Con lo cual, en el panel de tareas de cada uno de nosotros, pues lógicamente van apareciendo las diversas tareas que competen cada día sin tener, digamos, que necesitar de instrucciones adicionales, sino simplemente tenemos que seguir lo que se nos está demandando a nivel del proceso. Bueno,
Como decía antes, bueno, también somos capaces ahora, bueno, de una manera sencilla, repito, no queremos generar una inversión potente ni en ERPs ni en software de captura de datos en planta, porque bueno, es una decisión importante, costosa, y lo que queremos es validar bueno, que nuestras personas y nuestro equipo es capaz de funcionar, digamos, de dar ese salto a nivel tecnológico y, bueno, sobre todo también ver si realmente las prestaciones que nosotros necesitamos son sencillas o son más sofisticadas. De hecho, lo que necesitamos es, antes de meternos en una inversión grande, asentar un modelo y una forma de trabajo, una metodología. Con lo cual, bueno, pues ahora, por ejemplo, también estamos obteniendo información de planta directamente desde la planta. Yo antes empleaba mucho tiempo, pues al final de la jornada, pasando por los distintos puestos, validando un poco cómo ha ido la planificación, qué productos han ido fabricando, qué componentes están, viendo los avances. Bueno, pues ahora toda esa información la podemos monitorizar en directo, en tiempo real, y además a partir de esa información vamos a poder generar los KPIs que van a poder mostrar o reportar bueno, la situación, el avance, cómo van los tiempos, si estamos realmente ahorrando y recortando costes y sobre todo entregando antes, que es otra forma de aumentar la capacidad. Nosotros podemos contratar más personas o directamente emplear menos tiempo en hacer las cosas para generar esa capacidad extra que nos va a permitir, obviamente, afrontar más proyectos o pedidos, digamos, de mayor envergadura a nivel de hora hombre. Por ejemplo, metemos un pedido, elegimos una referencia a fabricar y la cantidad de objetivos, mira, de este equipo vamos a fabricar 3 unidades. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora mismo lo que hace el proceso directamente, que lo vemos aquí, esto es un proceso para un flujo de trabajo. Podemos tener N flujos de trabajo, los que queramos. Y lo que hacemos ahora, bueno, pues ya directamente pasamos al inicio de corte. En la sección de corte, la persona que tiene la responsabilidad de cortar, le aparece en su monitor de trabajo, está aquí, inicio de corte, yo estoy haciendo de corte, bueno, pues esta sería mi lista de tareas, he pedido 1233 y bueno, pues tengo que empezar esta actividad. Entonces yo digo, oye, pues soy Miguel Ángel y pues el material que voy a cortar, pues esta bobina, por ejemplo, podría ser una chapa o lo que fuera. Podemos identificar los materiales como queramos. Y simplemente haciendo esto, ya empezamos a medir tiempos efectivos, tiempo dedicado. Como vemos, no es una solución sofisticada, no es una solución que requiera una inversión en equipo, no, simplemente es un proceso en el que decimos hemos empezado o vamos a parar y lógicamente podemos reanudarlo. Como veíamos en el flujo, este proceso tiene otras acciones que quedan ocultas, pero que permiten, por ejemplo, denunciar en caso de que haya incidencias, el tipo de incidencia que es, generar un aviso de forma automática, por ejemplo, a la persona de mantenimiento, al encargado o al director de operaciones, podemos avisar si lo hay, a responsable de calidad. Podemos integrar una serie de funcionalidades desde el propio puesto que hacen que no tengamos, por ejemplo, que desplazarnos por el taller perdón, en busca de la persona adecuada. O que esa persona, cuando subimos a su oficina, a la mesa, oye, pues no esté presente y tengamos que dejarle una nota que no sabemos si va a leer o no, etcétera, etcétera. Todo esto son microtiempos que son costes que podemos ahorrar simplemente a través de una gestión racionalizada de la información. Si yo no tengo que ir en busca de la información a otro sitio, sino que la información es la que viene a mí, entonces yo estoy siendo más eficiente en mi puesto. Estoy siendo más eficiente en mi puesto o en mi tarea, porque en torno al 40% de nuestra jornada se pasa atendiendo o buscando información que no tenemos. Y realmente nuestro valor, muchas veces, la experiencia de las personas está muy relacionada también con la forma en la que somos capaces de encontrar esa información, no tanto en el dominio de la misma. De hecho, cuando uno entra a un negocio nuevo, a una empresa nueva, el periodo de adaptación muchas veces no es profesionalmente que aprenda a hacer una tarea, sino normalmente está relacionado con la forma en la que, bueno, y aquí cómo está organizada la información, las relaciones, los equipos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto son microahorros que sumados generan capacidad disponible para el negocio. ¿De acuerdo? Y todo esto es a nivel de taller. La gente, los compañeros no han tenido que recibir ninguna formación especial. Simplemente, oye, cuando empieces una tarea, dale aquí y cuando no,
le das aquí y ya está. Y todo lo demás se reporta, digamos, de forma automatizada. Tan es así que nosotros, gracias a eso, estamos pudiendo de forma automatizada registrar todos los tiempos de inicio, fin de cada una de las actividades y tiempo de gestión que me llevaba ahí antes de recoger esa información, documentarla, pasarla a KPIs y luego, lógicamente, para los reportes de comité o los reportes de dirección, bueno, pues directamente se obtienen y se pueden consultar de forma automatizada, de forma real y en tiempo real. Y esto es una Excel, no estamos, repito, necesitando desplegar software o elementos, digamos, de alto coste. Entonces, bien, esto es el caso de las... este también lo usamos como hacemos servicio de asistencia. Bueno, pues lo que estamos haciendo es todos los que son servicios de asistencia, ahora mismo cada caso, directamente desde que se solicita hasta que se factura, está incluido en el propio proceso. Con lo cual, de hecho, en este proceso, incluso nos hemos permitido intervenir y conectar con el propio cliente, por ejemplo, para la autorización del servicio, es decir, para la conformidad del servicio, que muchas veces, por lo típico, oye, pues no lo ha encontrado, el técnico ha ido, no lo ha encontrado, estaba reunido, lo que sea, tienes que venir, vale. Luego eso a nivel de administración genera muchos problemas, porque si el servicio no está formalmente aceptado, luego no podemos proceder a la facturación del servicio, que también tiene que ser autorizada. Esto, dependiendo en qué sector, pues es problemático, sobre todo porque de cara al departamento financiero impide cerrar los servicios y, por tanto, facturarlos. Y en ocasiones es bastante relevante en cuanto al volumen. Bueno, pues todo esto lo podemos automatizar esa gestión para simplemente hacer un seguimiento de ella y no una persecución. El propio sistema ya se encarga de perseguirlo. Bueno, esta ha sido una especie, digamos, de presentación de aplicaciones reales relativas a operaciones que, como decía antes, nos están permitiendo ahorrar costes, entregar antes y, por lo tanto, generar capacidad adicional. Porque si yo con el mismo equipo soy capaz de eliminar los tiempos basura o los tiempos de inacción o los despilfarros, de los que ya hablaba Lynn, lo que vamos a poder ser capaces de generar esa capacidad extra que podemos dedicar bien a hacer más trabajos o bien para que nuestros equipos tengan más capacidad de reacción para la personalización del producto, por ejemplo. O bien podemos atender desarrollos nuevos, otro tipo de productos que en este momento, digamos, no ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es ahorro de tiempo y ahorro de coste está directamente relacionado, entre otras cosas, pero de manera muy importante, con la gestión de la información, con la gestión de esas, no solamente del señor soldador, el señor plegador. Plegar piezas se tarda lo que se tarda. El tiempo de proceso no es la clave, es lo que sucede entre los procesos y muchas veces ese periodo depende de cómo gestionamos la información y de cómo gestionamos también nosotros la búsqueda de esa información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué digitalizar las operaciones? Bueno, pues como negocios vamos a poder definirnos siempre tanto por lo que hacemos, por cómo lo hacemos. Aquello que hacemos, evidentemente, define a qué nos dedicamos, el sector en el que nos podemos encuadrar. Pero dentro de todas las empresas o todos los negocios que funcionan en un determinado sector, lo que marca la diferencia siempre van a ser las operaciones, la forma en la que entregamos valor al cliente. ¿Qué nos hace distinto a los demás? Bajo el punto de vista de las operaciones, en este caso, podemos contribuir haciendo servicios o productos que sean más competitivos. A través de la diferenciación, claves competitivas hay varias, pero podemos competir o bien en coste o bien en calidad, diversificación, etc. Si nuestro mercado es un mercado de alta personalización en el que el plazo, por ejemplo, es importante y evidentemente entregar antes supone también una ventaja económica porque estamos empleando menos recursos, evidentemente nuestro interés máximo es recortar y hacer eficiente y por eso la segunda derivada es ser rentables. No tenemos que perder de vista que las operaciones son en muchas ocasiones responsables o gran parte responsable de la rentabilidad del negocio. Es complicado vender más caro, pero es muy fácil que tu fabricación no sea la más económica, con lo cual
es importante, digamos, cada céntimo que podemos ahorrar, pero sobre todo no en términos económicos, sino en términos de tiempo, porque el verdadero valor va a ser el tiempo. Si somos capaces de recortar el tiempo necesario, eso inevitablemente tiene repercusiones económicas. Entonces, bueno, bajo ese punto de vista, eso siempre deben ser los dos principales objetivos. ¿Cómo se integra todo lo que es la transformación digital ahora con el mundo de las operaciones? Bueno, pues siempre hemos hablado de la excelencia en operaciones y ahora lo que tenemos que hacer es incorporar un nuevo adjetivo. Tenemos que hablar de operaciones excelentes y digitales, operaciones digitales excelentes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con la combinación de tres elementos, a través de la combinación de la propia estructura de la empresa, de cómo somos, de qué hacemos, de quiénes somos, la organización, la forma en la que lo hacemos, que serían nuestros procesos, y el tercer pilar que se incorpora bajo esta perspectiva sería la de la tecnología. Y bueno, mezclando todo eso, vamos a encontrar zonas de intersección que van a definir, como digo, la excelencia operativa digital bajo los tres parámetros un poco clásicos que podrían ser la flexibilidad, la eficiencia y la efectividad. Organización y procesos, agilidad, flexibilidad, buscamos adaptación, que el cambio no suponga, digamos, ruido o crujir dentro de la estructura, que nos movamos con comodidad dentro de la variabilidad. La eficiencia, pues lógicamente la tecnología y los procesos deben ser eficientes, deben minimizar los recursos que empleamos y maximizar el valor que entregamos. Y evidentemente la tecnología y la organización tienen que tener una relación muy estrecha, fluida, que permita que sea una relación efectiva, que entregue valor y que no suponga un freno dentro de la organización. Por eso es muy importante el equilibrio y la combinación correcta, digamos, de estos tres elementos. Hablábamos ya en la sesión 1 acerca de los retos digitales de la PyME. En los retos digitales de la PyME veíamos que se englobaban dentro de lo que serían 10 apartados y hacíamos especial hincapié en la parte de los procesos y los proyectos. ¿Por qué? Porque creo hablar con bastante conocimiento de causa cuando digo que la información, la gestión de la información, el cómo hacemos las cosas, en muchos casos es mucho más determinante que los propios medios que tenemos para hacerlo. Evidentemente están relacionados, pero creo que la diferencia, lo que marca la diferencia entre dos negocios, entre dos competidores que se dedican, digamos, al mismo nicho, al mismo segmento, es la forma en la que operan, es la cultura de su empresa, es la forma, digamos, de ejecutar el negocio, su cultura de negocio. Y eso está definido claramente con la adopción de los procesos y la metodología adecuada de funcionamiento. Una empresa que funciona bien y una que funciona mal, seguramente las dos están compuestas por grandes profesionales, pero una empresa con grandes profesionales mal organizada evidentemente no va a ser nunca una empresa competitiva. Por eso yo creo que es un elemento clave, evidentemente soportado por todo lo demás, pero es un elemento en el que efectivamente creemos que es clave trabajar para que el equilibrio entre ingresos y gastos que ya hemos visto en otras ocasiones, en este caso bajo el punto de la perspectiva de operaciones relacionada con el control y la optimización de los gastos, es clave. En cuanto a la digitalización y las operaciones o la gestión de los costes, en sesiones anteriores hemos estado hablando de distintas técnicas, ¿no? Bueno, pues la gestión de equipos, el despliegue, el Kanban. Hemos estado viendo aplicaciones que nos sirven precisamente para adoptar la gestión visual como fuente de gestión claramente ventajosa para acortar los plazos y para mejorar la fluidez de la comunicación y la rentabilidad en la gestión de los proyectos, para evitar, digamos, los reprocesos. Hemos visto también cómo herramientas de despliegue estratégico nos permite que sea mucho más sencillo alinear a la organización en un objetivo común. Muchas veces trabajamos en aquello que nos ocupa, ¿de acuerdo? Y perdemos un poco la perspectiva. Bueno, pues es importante no perder ese foco. Hablábamos en cuanto a infraestructura y tecnología. Bueno, vimos en la sesión 2 muchas herramientas que nos permiten agilizar y entonces ya es cuando ahí metíamos
la digitalización, digamos, o la capacidad de gestionar información de forma más eficiente en los negocios. Y como palanca clave de gestión de los procesos, lo que estamos hablando ahora y lo que hemos estado viendo es la adopción de herramientas de digitalización de procesos e incluso también de vinculación de la cadena de suministro, como hemos visto, igual que podemos coordinar en un panel Kanban la información con nuestro cliente, nosotros también podemos coordinar nuestra información con el proveedor, porque realmente ejercemos el mismo rol cliente-proveedor. El impacto económico final de todo esto en el mundo de operaciones es muy claro. Normalmente las operaciones tienen una alta carga de componente de intensividad en mano de obra y sobre todo tienen un gran peso en el resultado final en la cuenta de resultado del negocio. Por tanto, si realmente lo que queremos hacer es avanzar y mejorar en cuanto a nuestra rentabilidad y sobre todo en nuestra competitividad, debemos tratar de reducir aquellos tiempos en los que nuestro valor entregado al cliente no es para nada positivo, sino que todo lo contrario, es negativo. Y para ello la digitalización y la automatización de la gestión nos ofrece una oportunidad fantástica, como dice Gartner, de hasta el 30% de reducción. Realmente no hay muchas armas, muchas herramientas desde el punto de vista de las operaciones que nos permitan generar unos tipos de ahorros así. Y realmente lo estamos viendo en implantaciones que estamos haciendo en los cuales los tiempos, la gente no trabaja más rápido, es que simplemente el tiempo lo dedica a hacer cosas que tienen sentido, no lo dedica a perder el tiempo buscando. De hecho, ya hablamos también anteriormente que, bueno, que hasta el 51% del tiempo de una jornada de trabajo puede automatizarse. Eso abre una ventana de mejora impresionante porque es casi una relación de 1 a 2. Es el 50% de lo que hacemos de media. No todos los puestos, lógicamente, pero sí es verdad que sobre todo en puestos de mano de obra indirecta es cierto. Y el peso de las operaciones en cuanto a la mano de obra suele ser bastante elevado, en torno al 80% de media, con lo cual cualquier mejora que podamos hacer en cuanto al margen de utilización de esa mano de obra va a generar unos impactos realmente muy elevados en los costes, que es lo que estamos intentando mantener controlados y optimizar, lógicamente, para soportar al negocio. Beneficios de operaciones digitales. Bueno, pues estandarizar las operaciones ya va a hacer que las personas en nuestro equipo se incorporen mucho más fácil y de una forma mucho más rápida a nuestra cultura, a nuestro negocio, a nuestra forma de proceder. Va a tener la información mucho más clara, la curva de aprendizaje va a ser infinitamente más rápida. Cuando aumentamos recortando plazos y todo esto, lo que estamos haciendo es aumentar capacidad. No es que trabajemos más horas, lo que pasa es que trabajamos mejor, más eficiente. Bueno, pues eso nos da capacidad de hacer más cosas. ¿Más cosas para qué? Pues bueno, pues por ejemplo para personalizar una respuesta al cliente. Podemos atender de una manera mucho mejor. Cualquiera de nosotros puede atender al cliente dentro de un rango y bueno, generar una relación mucho más estrecha. Ahorramos tiempo, recursos. Como decía antes, la curva de aprendizaje es mucho más pequeña, mucho más corta. La información en real nos permite coordinar al equipo porque la información es fluida, es transparente y está disponible, es democrática, por decir así. Evitamos errores porque procedemos de una manera que ya estamos estableciendo y bueno, nos permite, sobre todo, es muy importante, escalar a bajo coste. No hay una relación siempre lineal a la hora de que un negocio deba crecer. De hecho, lo ideal es que no lo sea, sino que sea exponencial, o sea, que nuestra inversión, digamos, en recursos no vaya directamente alineada con nuestro nivel de facturación. Y para ello, la gestión automatizada de procesos de información es una herramienta muy válida. Procesos, bueno, pues todo el mundo tenemos, aunque siempre es complicado identificarlos. La respuesta normalmente suele ser esta, que yo no tengo procesos, lo que tengo es mucho trabajo. Bueno, pues sí, cuando haces el análisis, ya lo vimos en su momento, pues damos muchas vueltas y aquí es donde se puede generar mucha ventaja, mucha optimización en todo aquello que hacemos. Las tareas, la sensación de trabajo siempre está asociada a tareas, a cosas que hacemos, a actividades. Simplemente el proceso es cuando esas tareas, esas actividades tienen una secuencia que definimos como la secuencia correcta y no estamos como la diapositiva de antes, pues dando vueltas de una manera
digamos, variable en cada ocasión. Aquí he querido poner algunas actividades, hay muchas actividades, por no llamarle proceso, pero bueno, son cosas que están muy relacionadas con todo lo que hacemos y que realmente, si lo pensamos, nos roban tiempo porque no las tenemos gestionadas de una manera adecuada. Todo esto se puede, de una manera sencilla, organizar y va a suponer un ahorro importante de tiempo, sobre todo que no somos conscientes, pero en el momento que empezamos a medir todo el tiempo que dedicamos a ello, nos damos cuenta de que hay una gran oportunidad de mejora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya lo hemos adelantado antes, estamos hablando de BPM. BPM son soluciones de gestión de procesos de negocio, de aquello que hagamos, ¿no? Porque hay muchas herramientas que pueden llamarse BPM y que realmente lo que vienen es a ayudarnos a trabajar por nosotros en aquello en lo que no requiere realmente nuestra primera o nuestra dedicación en exclusiva. Hay cantidad de opciones y podemos hablar de ellas. Tipo de procesos, bueno, procesos operativos, que son los que nos centran hoy, y tenemos soporte y estrategia. Esto es un esquema clásico. Y bueno, pues procesos operativos en los que podemos generar importantes ahorros con la automatización y con la gestión. Pues procesos comerciales, ya lo hemos visto, de diseño, no lo hemos visto, pero bueno, proceso de producción, de seguimiento, entrega, etcétera. Y bueno, agrupados, pues a todo el mundo nos puede sonar ya un poco por departamentos. Este tipo de procesos, bueno, pues son procesos que todos hacemos, que todos tenemos o que deberíamos tener en función del tamaño que vayamos ocupando y que bueno, pues son susceptibles efectivamente de ser personalizados. Y ya por último, para terminar, queríamos hablar un poco, un momento bueno, del método SIPOC, es decir, bueno, ¿yo cómo identifico, cómo paso de tareas a procesos? Bueno, pues en lo que es el itinerario de automatizar un proceso siempre parte, evidentemente, de una parte de un estado inicial de modelado, de saber qué hacemos. ¿De acuerdo? Esto que en apariencia es sencillo es el punto más complicado, porque siempre surge, digamos, el debate de qué es lo que hacemos desde un nivel general, en el que podemos estar todos más o menos de acuerdo, pero conforme vamos bajando al detalle, nos vamos dando cuenta de que efectivamente las personas hacemos las cosas de forma distinta, damos prioridades diferentes a tareas distintas también, y es complicado llegar a consensuar y acordar el mejor método, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso de avance de lo macro a lo micro, que normalmente es el difícil, porque una vez que tienes un buen mapa de lo que haces, básicamente modelizarlo y ponerlo en marcha es realmente sencillo. Por eso se utilizan metodologías como la metodología SIPOC, que es muy habitual en Six Sigma y en gestión de proyectos. Básicamente SIPOC es el acrónimo de sus siglas en inglés de supplier, de proveedor, input, que son las entradas al proceso, la P de proceso, output, que son las salidas, y el cliente de ese proceso. Cuando nosotros necesitamos analizar un proceso, lo que hacemos es, curiosamente, es ir de atrás a adelante. Es decir, el primer paso es definir, bueno, quién es el cliente, a quién tenemos que entregar valor en cada cosa que hacemos. El segundo paso es, bueno, ¿qué le entregas? O sea, el segundo, a esa persona a la que va destinado el valor, ¿qué es lo que le tengo que entregar? Pues un email, un documento, una pieza, un reporte, una confirmación, una negación. Luego tenemos en sí, lógicamente, la propia tarea, pero eso lo obviamos, nos vamos directamente al input, es decir, yo para poder entregar un reporte a mi jefe, ¿qué necesito? Pues necesito información. ¿Y esa información qué es? Bueno, pues esa información puede ser pues una planificación. Esa información puede ser datos de avance, de proyecto, etcétera, etcétera. Vale, esas son las entradas. ¿Y quién me las tiene que proporcionar? Pues, por ejemplo, el avance de fábrica, pues me lo debe proporcionar, digamos, pues el personal de fábrica o yo mismo cogiéndolo, pero en resumen, quien genera esas piezas o quien gestiona el proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, con esto lo que hacemos es generar un esquema muy sencillo, pero aquí he puesto un ejemplo que podemos entender todo, pues en una cafetería hay un proceso y evidentemente estos son los pasos, es la secuencia de pasos que tenemos. Aquí tenemos quién es el cliente, que evidentemente en este caso corresponde con el cliente de la cafetería, qué le entregamos, pues alguna bebida y sobre todo la otra interacción que tiene es el cobro, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos para poner un café a una persona? Bueno, pues café, tiempo y trabajadores.
¿Y quiénes son los proveedores? Todos los proveedores de materias primas o de medios. Bueno, pues este es un ejemplo muy, muy tonto, pero que nos permite ver, digamos, cómo es. Si queremos ya pasar a un proceso un poco más definido, bueno, pues pago de facturas, pues primero hacemos un esquema y, como digo, establecemos un poco el criterio. Y luego, como digo, la parte de modelizado es muy sencilla. En cualquiera de los BPMs es sencillo ponerlo en marcha y simplemente ejecutar el proceso. Bueno, pues quería ver algún ejemplo más de automatización. Bueno, este es un caso de un cliente, este es de una empresa de Irún, es Esculán, es un centro especial de empleo y está metido ahora en un proyecto de digitalización muy, muy potente. La verdad es que han cogido el proyecto con muchísima ilusión y bueno, pues es la típica pyme industrial que necesita ponerse al día y ahora lo que estamos haciendo con este proyecto es, por ejemplo, gestionar y generar órdenes de fabricación coherentes, estructuradas, cada vez que reciben un pedido y a su vez generar el albarán correspondiente para poder generar su entrega. Entonces, bueno, es un nivel de automatización es sencilla, pero realmente está siendo únicamente la piedra de toque para producir un cambio muy profundo dentro del negocio y que francamente está dando ya sus frutos de una manera muy, muy notable. Es un ejemplo clarísimo de negocio abierto a la digitalización y que ha descubierto cómo las herramientas digitales les genera control, les genera capacidad y les genera sobre todo competitividad. Tenemos también, por ejemplo, bueno, la capacidad, como decíamos antes, también de generar señales de alerta, de incidencia desde la planta o desde cualquier otro sitio, simplemente evitando el tener que ir en busca de ni llamar por teléfono. Simplemente mandamos la señal y la información ya es la que se encarga de contactar con la persona adecuada. Bueno, otro ejemplo también, por salirnos un tanto del tema de operaciones, pero bueno, en esta relación con operaciones, porque en muchas ocasiones a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer el proceso de incorporación de personas, bien tanto la presentación como, lógicamente, todo lo que sería el tema de la formación en prevención, la ficha de seguridad, la formación en el puesto, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo el itinerario de incorporación de una persona que puede estar definido en una aplicación de recursos humanos, por supuesto, bueno, pues se puede gestionar también de forma sencilla con herramientas de gestión de procesos que organizan todo ese trabajo, nos lo estandarizan y no tenemos que preocuparnos ya de si lo tengo apuntado en una hoja Excel o en un cuaderno o lo que sea, sino que simplemente está procedimentado y se ejecuta de forma regular. Bueno, pues esto era un poco la visión general que quería dar sobre cómo la digitalización, las herramientas digitales nos echan una mano en el ámbito de las operaciones y sobre todo, bueno, pues sobre todo quiero transmitir que hay muchas oportunidades, muchas opciones y que no hace falta que sean demasiado sofisticadas. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que yo siempre que sigo estas jornadas me encanta porque es que veo que efectivamente todos los circulitos que pones es que es una maravilla, que puedes ir metiendo ahí circulitos para hacer un montón de procesos, automatizarlos y quitarte un montón de trabajo. Nada, no sé si tenemos alguna pregunta, yo creo que no había nada en el chat, pero bueno, como siempre quedamos No, yo creo que no. Quedamos siempre a vuestra disposición. En caso de que tengáis cualquier supuesto. duda, pues os podéis poner en contacto con nosotros o directamente con Miguel Ángel o con sus compañeros y os atenderemos encantados. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, compartirlo con nosotros y muchísimas gracias a los participantes por haber estado con nosotros.